verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención y aprenderse toda la lección. Estaba pensando yo cómo empezar a comentar la escuela sabática de esta semana, en la que la palabra poder es la palabra protagonista. Por eso agradecíamos antes pues el pensar en la voz, ¿no? Y en la posibilidad de hablar como un poder para Dios. Me resulta una idea muy interesante. Y resulta que me encuentro con un texto de la hermana Elena White en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 156. Ella dice: el poder de la piedad casi ha dejado de existir en nuestras iglesias. ¿A qué se debe esto? El Señor aún espera derramar su gracia. No ha cerrado las ventanas de los cielos. Nosotros nos hemos separado de Él. Necesitamos fijar el ojo de la fe sobre la cruz y creer que Jesús es nuestra fuerza, nuestra salvación. Lo que falta es la fe, dice. Dios posee abundancia de gracia y poder que esperan ser reclamados por nosotros. Pero la razón por qué no sentimos nuestra gran necesidad es que nos miramos a nosotros mismos y no a Jesús. No exaltamos a Jesús y no confiamos enteramente en sus méritos. La lección de esta semana habla precisamente de poder y de exaltación. Y está basada en el texto de Efesios, capítulo 1, versículos 19 y 20. Mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, según la acción de su potencia. Ese poder, Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Pues de esto vamos a hablar esta mañana con unas cuantas preguntas, sin duda, que nos van a acercar a la actualidad y que nos van a ayudar a reflexionar en lo que significa la palabra poder en la actualidad y cuál es la fuente del verdadero poder. Pero antes vamos a escuchar lo que nos cuenta la Escuela Sabática Like. Hay cosas que debemos medir constantemente. Por ejemplo, el nivel de combustible de un vehículo. ¿Se imaginan un carro sin un medidor de gasolina? Se apagaría en cualquier momento. ¿Y qué tal un celular sin un medidor del nivel de batería? Se nos descargaría de repente. Exacto. Ahora usemos por un momento la imaginación y pensemos en un dispositivo que mide el poder espiritual de cada persona. De hecho, en algunas series de ficción existen medidores parecidos. ¿Qué se podría hacer con este dispositivo? Medir el poder del pastor, de diáconos y diaconisas, de los jóvenes. Bueno, menos mal que no existe tal dispositivo. Y si existiera, no debería usarse para medir el poder espiritual de los demás, sino nuestro propio poder espiritual, para que viéramos la necesidad de conectarnos diariamente a nuestra verdadera fuente de poder, Cristo Jesús. Lección 3. El poder del Jesús exaltado. Volvamos a la realidad. No existe un dispositivo que mida el poder espiritual de las personas. Sin embargo, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, nos habla de esa fuente de poder que está disponible para cada uno de nosotros. ¡Cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos! Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Oigan bien, todos nosotros necesitamos de ese poder, de esa fuerza grandiosa y eficaz que Dios dispone para su iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cómo podemos alcanzar niveles altos de poder espiritual? En primer lugar, a través de la oración. En Efesios 1, 15 y 16, Pablo les asegura a sus hermanos efesios que ora por ellos y que le da gracias a Dios por las noticias que recibió. Desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Tíquico, el representante de Pablo para los efesios, debía mantener al apóstol informado. Yo le informaba a Pablo acerca del estado espiritual de la iglesia en Éfeso. Él siempre estuvo interesado en ellos.
siempre oraba por ellos. Definitivamente, Pablo creía en el poder de la oración. Y también, definitivamente, sus oraciones no eran una serie de quejas y lamentos, eran oraciones de acción de gracias. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió Efesios? En una cárcel de Roma. ¿Y qué está diciendo él acerca de sus oraciones? ¿Eran para quejarse por su situación? ¡No! Eran para dar gracias a Dios. ¿Recuerdan otra ocasión en la que Pablo, estando preso, cantaba himnos y daba gracias a Dios? En la cárcel de Filipos, junto a Silas. ¿Lo notan? A veces, nuestro tono predeterminado al orar puede ser lastimero, al lamentarnos por este desafío o aquel problema. Pero las reseñas de oración de Pablo en Efesios sugieren que la acción de gracias es la lengua madre de la oración. Y cuando dice que no ha dejado de dar gracias, es porque lo hacía constantemente. Oigan bien, cuando Pablo nos invita a orar sin cesar, es porque él conocía de primera mano una fórmula matemática de proporcionalidad directa. Mucha oración, mucho poder. Lucas, su compañero de viaje, lo sabía perfectamente. Pablo oraba todo el tiempo. Él creía en el poder de la oración. Un día, predicando en Troas, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, se durmió, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo oró, lo abrazó y el muchacho resucitó. Entonces, ¿quieres que tu medidor espiritual muestre niveles altos de poder? Ora. En segundo lugar, recibiendo el Espíritu Santo. Al mencionar su oración, Pablo no solo les dice a los efesios que da gracias a Dios por ellos, también pide por ellos. Pero, ¿qué pide? Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. ¿Lo notan? Pablo ora para que los efesios y nosotros, la Iglesia de Cristo, recibamos sabiduría del Espíritu Santo para conocer mejor a Dios. Ora para que seamos iluminados y podamos comprender tres cosas. Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Pablo ora para que el Espíritu Santo nos ayude a ver, con los ojos de la fe, el glorioso futuro que Dios nos ha preparado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Pablo quiere que el Espíritu Santo nos revele que no solo poseemos una herencia de Dios, sino que somos la herencia de Dios. Es decir, quiere que entendamos nuestro valor para Dios. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Pablo ora para que el Espíritu Santo nos haga entender que el poder que Dios nos ofrece es sencillamente incomparable. Créanme, cuando Pablo habla del Espíritu Santo, no lo hace por sermonear, lo hace porque él sí que conocía el poder de un cristiano lleno del Espíritu Santo. El Dr. Lucas narra en el libro de Hechos varias historias de Pablo lleno del Espíritu Santo. En la isla de Pafos, el gobernador Sergio Paulo quería escuchar la palabra de Dios, pero un hechicero llamado Elimas se oponía. Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: «Hijo del diablo, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol». Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad. ¿Les queda claro? Si quieres que tu medidor espiritual muestre niveles altos de poder, recibe el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, experimentando el poder de Cristo. En los versículos restantes del capítulo 1, Pablo resalta el poder de Dios. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. ¿Qué dos eventos destaca Pablo como principales evidencias del poder de Dios? La resurrección de Jesús Y su exaltación en el trono celestial. Exacto. La resurrección de Cristo es una muestra del gran poder de Dios. ¿Y saben qué es lo mejor? Que Dios promete para sus hijos el mismo poder. Cuando Cristo vuelva, todos aquellos que durmieron en Él serán resucitados y viviremos con Dios por la eternidad.
Y la exaltación de Cristo es un evento de tanto poder que ya el salmista David en el Salmo 110 lo había descrito. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Y de igual forma, ¿saben qué es lo mejor? Que Dios nos promete reinar con Cristo sentado sobre su trono. ¿Lo notan? Porque Cristo resucitó, resucitaremos. Porque Cristo reina, reinaremos. Eso significa que el poder de Dios está disponible para nosotros. Oigan bien, vivimos en medio de una lucha de poderes. Los poderes espirituales del mal versus el poder incomparable de Dios. Muchos le tienen miedo a los poderes demoníacos, pero el poder de Dios es mucho más grande. Pablo lo sabía muy bien. ¿Por qué? Porque Éfeso era un centro de artes mágicas. Tíquico, el efesio, sabía que la hechicería era pan de cada día en su tierra. El interés por mencionar deidades y poderes en hechizos era una característica de la vida religiosa de Éfeso. Por eso Pablo en su carta aclara que Jesús exaltado está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Amigos y hermanos, es cierto que no existe un dispositivo para medir nuestro nivel de poder espiritual, pero si hacemos lo que nos dice Pablo, no lo necesitamos. Solo necesitamos orar como oró Pablo, recibir el Espíritu Santo como lo recibió Pablo y experimentar el poder de Cristo como lo experimentó Pablo. Entonces, nuestro poder espiritual no se verá en un dispositivo, pero sí se verá en cada una de nuestras vidas. Tendremos una vida poderosa, una familia poderosa, una iglesia poderosa. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Viendo ahora la escuela sabática Like, se me ocurrió algo que cambia la forma en la que iba a empezar, aunque nos dará tiempo a comentar muchas cosas en esta escuela de Biblia, en este repaso que vamos a hacer de la lección, porque lo iba a llevar por un camino, pero voy a empezar por otro y seguro que ahora le vamos a seguir dando vueltas, porque ¿cuántas veces no somos conscientes? Y esto lo hilo, me ayuda a reflexionar lo que nos contaba Casildo al principio, ¿no? Con el poder que pueden tener, por ejemplo, las palabras, ¿no? Y con el poder que a veces dudamos tiene la palabra de Dios, o a lo mejor el poder que podemos dudar tener incluso nosotros. Bueno, os lo comento a modo de anécdota, porque me pasó hace unos días con una invitada que tengo en la radio, abogada de formación, una persona que ahora se dedica, entre otras cosas, pues al Reiki, a las terapias alternativas, bueno, y una serie de cuestiones. Ella viene al programa una vez por semana para comentar los libros que le han impactado, libros que le han resultado interesantes, los comenta con la audiencia y bueno, tiene una perspectiva muy interesante, es una persona que está en búsqueda y por lo tanto pues suele hablar desde una perspectiva psicológica, social, muy interesante. El otro día estaba hablando de un libro de Michael Singer que se titula Experimento Rendición y que habla de la historia de un tipo que dejó todo atrás pues para cambiar de vida y que entonces decidió decir a todo que sí y decir a pocas cosas que no, a ver qué tal le iba, ¿no? E incluso ponerse a hacer cosas que iban en contra de lo que en principio deseaba hacer. Y bueno, pues al final acabó haciendo, pues es una historia bastante curiosa, pues un plan de vida completamente distinto al que había pensado en un principio. En un momento determinado, esta amiga, Paula, estaba hablando de lo que decía Michael Singer y de aquel momento en el que decidía decir a las cosas que sí en vez que no. Y a mí me vino justo a la mente en ese momento, y lo dije, lo estábamos haciendo en la radio. Oye, eso me recuerda, le digo a ella, un texto antiguo, un proverbio que dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y ella me dijo, justo en ese momento, guau, estábamos en el programa, me acaba de pasar como una especie de latigazo por el cuerpo, como una cosa eléctrica. Acabo de quedarme alucinada con esto que me acabas de decir. Caramba, digo, sí, es un texto antiguo que, bueno, tiene que ver con esto. O sea, eso estaba dicho mucho antes de que este señor escribiera este libro. No se lo dije así, pero bueno, el mensaje era este, ¿no? Es un proverbio antiguo que dice que todo aquello que te venga a la mano para hacer, debes hacerlo según tus fuerzas. Increíblemente para mí, porque no sabía cómo entrarle a una persona con estos criterios y con esta forma, después del programa, le dije, porque ella me volvió a decir, oye Esther, esto que me dijiste antes me impactó, es que de verdad que me corrió como una especie de electricidad por el cuerpo cuando dijiste esa expresión. Y yo le dije, pues mira,
Esto es de Eclesiastés, es de Salomón, y de hecho te voy a mandar el texto. Y le mandé el texto, además de todo tiene su tiempo y todo aquello, y alguna cosa más, y me temo que lo próximo que va a ocurrir va a ser que le voy a obsequiar una Biblia para que empiece por Eclesiastés, por ejemplo, ¿eh? Y yo estaba ahora hilándolo con todo lo que estábamos comentando. Nosotros mismos no somos conscientes del poder de la palabra. No somos conscientes del poder del Espíritu Santo, a veces actuando de formas absolutamente inesperadas, curiosas. Sí. Vuelvo más o menos a por donde iba y vamos a empezar ya con el repaso a la escuela sabática, porque estamos en un momento social. Desde la sociología se habla de esto, de que se le dice a la gente que tiene que empoderarse. Yo estaba buscando cuál era la definición de empoderamiento, ¿de acuerdo? El famoso empower, porque viene del inglés, era una palabra en que en castellano no existía, pero viene del empower, empoderarse, ¿no? Y al parecer, desde una perspectiva sociológica, empoderarse es adquirir un grupo social desfavorecido, poder e independencia para mejorar su situación. Claro, estamos hablando de un tipo de poder muy concreto, poder social, poder, bueno, pues en las relaciones incluso humanos. Se habla de empoderamiento de la mujer, que a veces tiene unas traducciones bastante cuestionables. Se habla de una sociedad que busca empoderamiento y de grupos sociales que buscan empoderamiento. Y hablamos tanto de empoderarse y de poder que posiblemente la palabra poder esté perdiendo parte de su verdadero significado. Y además hay que preguntarse dónde está el poder y dónde encuentras tú el poder. De lo que estamos hablando esta semana, en un mundo en el que los humanos, lo dice también la lección, al parecer siempre buscan más poder, es de que nos estamos equivocando, claramente, y de que tendríamos que reconducir la idea, ¿no?, de lo que significa poder y de lo que supone poder. Así que, compañeros, yo os planteo unas cuantas preguntas iniciales y a ver por dónde lo llevamos, a ver qué os parece. Porque yo me preguntaba, para buscarle un sentido a hablar de el poder en Efesios esta semana. ¿Cómo podemos alcanzar nuestro potencial? ¿Cómo podemos desarrollar poder? Y pregunta del millón, ¿para qué quiero poder? ¿O por qué es importante tener poder? Bueno, a mí se me han ocurrido estas preguntas y seguramente se os ocurrirán algunas más con interesantes respuestas. ¿Por dónde empezamos? Juanfra, dámosle. Yo estoy disfrutando porque llevamos ya la tercera semana que hemos empezado así con Pablo, con Efesios, y vamos todavía por el capítulo 1 y vamos sacando conclusiones y esto no para. A tu pregunta, pues no me gustaría tirar de clichés. Alguien podría decir, pues mi fuente de poder es Jesús y es Cristo y es verdad, pero corremos el riesgo de pasar rápido, ¿no? Y una respuesta fácil y sin reflexionar y sin hacer pozo de lo que eso significa. Yo lo primero que compartiría aquí con vosotros es que estoy empezando a mirar a Pablo, al Pablo de las Escrituras, porque me cuesta creer que en una situación como la que él estaba pasando en la cárcel, por todo lo que ha pasado, en la escuela sabática Lai lo mencionaba, esto en la cárcel, dice, ¿recordáis en otra situación? Y vuelvo a poner otro ejemplo de la cárcel, digo, este hombre había pasado por esas situaciones más de una vez y no se le ve una queja, un reproche, no se le ve el desánimo, el bajonazo que debería tener, porque yo a veces digo, madre mía, yo estaría para salir corriendo y digo, mira, hasta aquí he llegado, esto que se ocupe otro, ¿no? Yo no puedo hacer más. Así que lo primero que yo reconozco es mi admiración por Pablo, y supongo que tiene que ver con que él el poder lo cogió de Cristo, pero en el sentido de que él se encuentra con Jesús y transforma su vida. Él no es el mismo a partir del encuentro con Jesús. Y alguien podría decir, claro, es que en el camino de Damasco aquello fue tremendo. Bueno, el camino de Damasco fue el pistoletazo de salida, pero si no tiene luego una comunión diaria, si no está la motivación por seguir tirando del hilo, como hace Pablo, que quiere saber más, por poner al servicio, por hacer esa desestructuración que había hecho, porque él era un fariseo convencidísimo, defensor de la fe judía, perseguidor, él estaba en un programa con todo ya como diciendo, yo ya sé lo que tengo que hacer el resto de mi vida, y tiene que ir hacia atrás desandando ese camino. Pues si no se pone en manos de Jesús para ver qué hago con esto, como muchos se hubieran quedado a mitad de camino. Y sin embargo a Pablo, yo es que no sé, yo lo admiro profundamente. Es lo primero, no sé si vosotros, y a partir de ahí, no sé si podemos seguir seguramente desmenuzando el texto. Adelante.
Pues yo empezaría un poco contestando lo que Esther nos planteaba sobre el empoderamiento. Yo veo en esa definición que es cierto que viene de Estados Unidos, que viene de un país que es el adalid del liberalismo, tanto político como económico. Bueno, luego habría que definir lo que es la palabra liberal, tan diferente al concepto liberal por ejemplo, del siglo XIX, ¿no? Pero al final, ese concepto de empoderar, yo lo entiendo como un concepto marxista, un concepto de lucha de clases, es decir, yo no tengo y voy a tener. ¿Cómo voy a tener? Pues si tengo que independizarme de alguien, si tengo que cortar con alguien para yo tener poder, quiere decir que yo a ese alguien, a esa otra clase social, a ese otro grupo que me subyuga, le tengo que quitar parte de su poder para apropiármelo yo y tener esa libertad, tener esa independencia o lo que queramos conseguir con ese empoderamiento. Esta es una definición eminentemente política y eminentemente económica también, que es de lo que se basaba el liberalismo con su dialéctica, que ya hemos podido ver, ¿no? En la religión no pasa esto. En la religión no hay un grupo al que rebelarse para quitarle el poder que tiene y traerlo hacia nosotros. El concepto es totalmente diferente. El concepto es de un Dios del que emana ese poder y de yo conectándome a ese Dios para tener ese poder y ser utilizado ese poder en la salvación de los demás. Es decir, es un poder total. Esto sí que es social de verdad. Esto sí que es social de verdad, porque es un poder al que yo puedo tener acceso, libre acceso, y además de una capacidad que yo mismo no puedo ni calibrar para darlo a los demás. No hay un pozo en el que acumular este poder. No hay un banco donde guardar este poder. Este poder es efectivo a medida que se usa, a medida que se utiliza, a medida que se ministra a los demás. Por lo tanto, es un concepto totalmente diferente de poder. Es un concepto totalmente distinto de la definición política, de la definición económica que podemos tener del empoderamiento. Aquí nosotros no nos empoderamos. Aquí nosotros no le quitamos a alguien el poder para nosotros ser más. Nosotros aquí lo que tenemos es un acceso al poder y paradójicamente para servir mejor. Y yo creo que eso lo enmarca todo y es lo que vosotros decíais al principio y que Juanfran reflejaba bien. ¿Qué le pasa a Pablo? Pablo tenía poder cuando estaba montado en su caballo. Iba con cartas que le otorgaban poder para hacer ciertas cosas. Pero cuando se encuentra con el verdadero poder, cae de su caballo, se hace débil, depende de los demás y empieza a ministrar a los demás. Y esa administración le lleva a cárcel, a naufragios, a apedreamiento y, por último, a esta última prisión en Roma desde la que escribe esta carta a los Efesios. Por eso bien decía Joaquín, también nos decía en los comentarios del chat de YouTube, que la palabra, haciendo alusión un poco a lo que hablábamos en el bloque anterior, que lo que cuenta es el ejemplo, la vivencia, ¿no? Y es verdad que una palabra sin vivencia no tiene poder. Y si las epístolas de Pablo tienen poder, es porque están reflejados así en su vida. Porque podemos ver que esos consejos que está dando a los efesios, de ese poder que habla, lo habla con cadenas. Lo habla en una posición que nada tiene que ver con el poder al que podemos aspirar a través de una buena posición social, un buen posicionamiento económico.
habla de otro tipo de poder que es el que nos da la vida eterna, que es el que está en Cristo Jesús. Por supuesto, José. Además, hay mucho debate, sigue habiendo debate sobre cuál era la intención del apóstol, ¿no? Porque en esta carta de los Efesios, cuando uno empieza a bucear y empieza a leer algo sobre los especialistas, no se ponen de acuerdo si realmente iba dirigida específicamente a los Efesios o era a la zona donde había más iglesias, porque en algunos manuscritos no aparece específicamente carta dirigida a la iglesia de Éfeso, sino no aparece en algunos escritos antiguos, con lo cual da a entender que posiblemente era una circular que iba a ir rotando por aquellas comunidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué quiere decir Pablo? Hablábamos en la semana anterior, ¿no?, de que había, él lo primero que pone cuando escribe es poner el amor de Dios y el plan. O por lo menos a mí lo que yo destaco, ¿no? Dice en el versículo 7 del capítulo 1, en su gran amor Dios nos ha liberado. Enseguida la liberación, ¿no? ¿De qué nos tiene que liberar o qué es eso que el apóstol pone enseguida encima de la mesa que a todo el mundo seguramente le diría, en eso estamos de acuerdo, Pablo, venga, este es el punto en común. Esa sensación de esclavitud, o esa sensación de estar atrapado, esa sensación de esto es lo que me ha tocado en la vida, no puedo aspirar a más, o mira, confórmate con lo que tienes. Pablo está llamando, apelando a decir, no puede ser que tú bajes la cabeza o que tú conozcas a Dios y pienses igual. Y dice en el versículo 8, Dios nos ha mostrado su amor dándonos toda sabiduría y entendimiento, y en el versículo 10, según este plan. ¿Cuál es el plan? El plan dice que va a unir todo en torno a Jesús. En aquella comunidad, la pregunta que a mí me surge es, realmente es una comunidad que lleva poco tiempo. Se le van uniendo gente que conoce las Escrituras de origen hebreo, pero gente que viene del mundo pagano, que viene del mundo griego, que está acostumbrado a otro tipo de religiosidad, a otro tipo de entender la vida, a otro tipo de relacionarse con las divinidades. ¿Y qué es entonces lo que Pablo enseguida quiere quitar y poner en ese cajón, ¿no?, de mental, en ese cajón de experiencia? Y a mí lo que enseguida me llega es que no es muy diferente de nosotros. Aquel mundo era un mundo que necesitaba, yo entiendo, dos cosas para empezar. Uno, poner en valor al Mesías, que es a Jesús, tanto a los que conocían las Escrituras, que ya se había cumplido en la figura de Jesús, aquellos que venían del mundo hebreo, pero luego también necesito quitar todo un mundo de supersticiones y todo un mundo de creencias accesorias, todo un mundo de relacionarnos, de que al final no es más que tapar nuestras ansiedades y nuestros miedos con ciertos sortilegios, con ciertos rituales, pues para calmarnos, porque no encontramos la calma en ninguna parte. Y yo veo aquí a Pablo clamando por llevar tranquilidad, y por eso me parece a mí que él recurre al tema de la esperanza y del poder, ¿no? Tu poder, tus ganas vienen de Jesús, tranquilo, que no tienes que hacer un arco de iglesia para encontrar esa calma. Me parece un poco a mí lo que es lo que me suscita. Por la línea del lenguaje, quiero decir, porque fíjate, en la lección nos lo destaca y acabas de comentarlo, ¿no? Los efesios se enfrentaban a toda una serie de poderes y pequeños poderes en forma, ¿verdad?, de todo tipo de sortilegios, prácticas espiritistas, espiritualidades entendidas desde una perspectiva, ya lo sabemos, pagana, etcétera. Pero es que para ellos el poder también tenía que ver con la cuestión del poder político. Es decir, nosotros a veces, y en la actualidad, cuando hablamos de poder, estamos hablando de poder político, poder económico, y del poder incluso que te puede dar, por ejemplo, pues un medio de comunicación convirtiéndote en alguien famoso, lo cual también supone poder económico, etcétera. Tenemos que, de alguna forma, reconciliarnos con el concepto de poder, porque cuando estamos hablando de ese poder, por eso yo os preguntaba al principio y se lo preguntamos a la audiencia, ¿no? Cuando estamos hablando de poder, estamos hablando de qué tipo de poder y para qué. ¿Con qué objetivo? Nosotros no estamos buscando, ni Pablo está hablando de un poder político, no está hablando de un poder económico, no está hablando de un poder social. Está hablando del poder de aquel que es todopoderoso, aquel que todo lo puede. Y puede tanto que es capaz de resucitar, es capaz de mantener el cielo en órbita, es capaz de mantener por sus leyes todos los planetas en movimiento, es capaz de mantenerte con vida. Hay un texto muy chulo de Elena White que lo destaca también la
la escuela sabática que dice que todos los seres creados subsisten por la voluntad y el poder de Dios, es decir, sin ese poder no habría vida, ni siquiera estaríamos hablando, no podríamos hacer nada. Y estamos hablando de un paradigma completamente diferente. ¿Qué poder es ese? El poder de todo lo puedo en Cristo que me fortalece va mucho más allá de todos estos poderes con los que, pues nada, vivimos, nos movemos y se mueve el mundo actual. Pero al final es un mundo de gente que busca el poder, no lo encuentra y encima se pasa la vida lamentándose, ¿no? De que no lo encuentra. ¿Cómo reconducimos esto entonces? Porque Efesios nos lleva justo por ese camino, ¿verdad? Sí, lo dice el apóstol en el capítulo 1, versículo 19, cuán grande y sin límites es su poder. Y es lo que tú estás poniendo encima de la mesa. ¿Pero qué tipo de poder? Dice, el cual actúa en nosotros los creyentes. Actúa en mí, yo tengo disponible ese poder. ¿En qué medida? ¿Para qué? Este poder, dice el apóstol, es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo sentó a su derecha. Entonces, sí, no puede ser el mismo al cual recurre nuestro entorno cuando habla de este hombre tiene poder o esta asociación o esta empresa, porque hablamos de cosas diferentes. El poder aquí que manejamos nosotros habitualmente, el que nos sale por la boca, es el que habla de quiero tener influencia para cambiar, para beneficiarme, para conseguir esta meta, para en fin, situarme en una posición de dominio, ¿no? De respecto, pues, para conseguir esto o lo otro. No es esto lo que nos está llevando el apóstol. Pues vuelvo un poco a reiterar lo que decía antes, que es un cambio de paradigma en la definición de poder. Es un cambio de paradigma y si Pablo en esta epístola, o al menos en el estudio de esta semana, nos está todo el rato insistiendo en que ese poder emana de Jesús, que todo está en Jesús, nosotros no tenemos nada más que hacer que ver la vida de Jesús aquí en la tierra. Siendo todopoderoso, siendo Dios y a la vez siendo hombre, todo lo que pasó, todo lo que le ocurrió, pero porque él tenía una misión y tenía una visión. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Qué es lo que pretendemos? Lo que decía Juan Fraora es utilizar ese poder, por ejemplo, para mejorar. No está mal, ¿no? Ser mejor persona no está mal. Tener un mejor carácter no está mal. Pero ¿ese es el fin? ¿Esa es la misión? Yo creo que no. Yo creo que esa es una consecuencia, como se diría hoy en día, colateral. Esto es, y son maravillosas, porque cuando te relacionas con el poder de Jesús, las consecuencias son maravillosas. No son como ese misil teledirigido que va a un sitio y que mata a la familia que estaba al lado, aunque no fuese el objetivo principal, ¿no? ¿Para qué utilizaba Jesús ese poder? Porque Jesús estaba utilizando ese poder que no partía de él, porque él no jugaba con ventaja. El poder que utilizaba Jesús es el mismo que nosotros tenemos hoy, la posibilidad, el acceso a ese poder. ¿Y para qué lo utilizaba Jesús? Pues vamos a dar ideas entonces, porque se estará preguntando probablemente parte de la audiencia, ¿cómo? ¿Que yo puedo disponer de ese poder? ¿Que yo puedo tener poder hoy? ¿Y cómo puedo hacerme con ese poder o cómo funciona esto? Estamos en Efesios capítulo 1, versículos 16 y 17. La lección nos recuerda que la oración es poder y Pablo está orando y dice que no cesa de orar por los miembros de esta iglesia o de estos grupos de iglesias. Versículos 16 y 17. No ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones. Es decir, está haciéndolo continuamente, está orando por ellos todo el tiempo. Ahí nos dice el cuánto. Exacto, todo el tiempo, sin cesar, orad sin cesar. Y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcamos mejor. Y ahí nos dice el cómo. Nos da unas cuantas pautas, ¿verdad? ¿Cómo lo resumimos? ¿Cómo puedo yo tener hoy, cómo puede cualquiera de nuestros oyentes tener hoy ese poder en su vida? La receta es bastante simple. Nos dice el cuánto constantemente, todo el tiempo, en oración. ¿Pero eso qué quiere decir, José? ¿Que vamos a estar con las letanías y con las manos puestas de rodillas todo el día?
Me encanta esa pregunta porque yo sé que tú tienes la respuesta y lo haces para que vertamos un poco más de luz en este debate. Una actitud de oración es la misma actitud que tienes cuando te levantas por la mañana y dices, sin ponerte de rodillas, gracias Señor por un día más. Cuando te das cuenta, vas conduciendo en tu coche, por ejemplo, de vuelta a tu casa y te das cuenta que tienes una casa a la que volver, que puedes volver a algún sitio, que alguien te espera, que no sé, que todas y cada una de las bendiciones que te rodean o toda y cada una de las pruebas que te rodean que te ayudan a acercarte al Señor. Porque muchas veces solo contamos en el casillero de las bendiciones aquellas cosas que a nosotros nos gustan. Pero ¿cuántas veces hay bendiciones que vienen envueltas en papeles más feos, que no son tan brillantes y no son tan bonitos? Así que ahí nos dice el cuánto, siempre, en todo momento, pero también nos dice en cómo. Nos dice el cómo, nos dice en acción de gracia, y también nos habla de orar por los demás, que es lo que estaba diciendo Pablo. Y ahora vamos a la pregunta que nos toca a nosotros. ¿Cuánto oramos? ¿Cuál es nuestra disposición? ¿Nos damos cuenta de todas las bendiciones que nos rodean? ¿Nos damos cuenta de todo lo bueno que Dios tiene reservado para nosotros? Y lo siguiente, ¿cuánto de mi tiempo de oración o cuánto de mis pensamientos en oración, de esta actitud de oración, es acerca de mí, acerca de mis intereses, o es acerca de los demás y es acerca de lo agradecidos que estamos por tener un Dios tan generoso, tan misericordioso? ¿No cambiaría en algo nuestra vida este cambio de paradigma en la manera de relacionarnos con Dios? Lo que pasa es que, José, totalmente, nos hacemos muchas veces trampas al solitario, porque decimos, bueno, yo tengo poco tiempo, hoy el tiempo lo tenemos enseguida, ¿no? No tengo tiempo, necesito tiempo, no, voy muy ajustado, y no entendemos algo que dicen los especialistas en relaciones. Y, por ejemplo, cuando los que tenemos hijos queremos pasar tiempo de calidad con nuestros hijos, deberíamos entender que para que surjan esos momentos en los cuales tus hijos van a contarte esas cosas que tú como padre necesitas y valoras, ¿no? Necesitas pasar muchos tiempos en los cuales no pasa nada, en los cuales no son de calidad. Es decir, no, yo es que paso poco tiempo con mis hijos, pero son de calidad. Bueno, pues te voy a decir que eso es poco, vamos, debe ser de los pocos privilegiados. Porque para que surjan, para que tus hijos te cuenten esas grandes cosas que le han pasado con sus amigos, en el colegio, en el instituto, donde quiera que estén, necesitas pasar mucho tiempo con ellos, pues haciendo otras cosas que no, a lo mejor que alguien diría pues son intrascendentes, no sé, paseando o viendo la tele o jugando con el perro o fregando los cacharros de la cocina. Entonces, con Dios pasa algo parecido, es decir, no podemos pretender tener ese momento de gloria, y no es por tanto por Dios, sino por nosotros. No podemos decir, bueno, yo voy a tener hoy mi momentazo con Dios esta tarde. Bueno, pues si eres capaz, pero lo mejor es que durante todo el día tengamos ese contacto permanente, y es lo que decía José, en las pequeñas cosas, cuando vas camino del trabajo, cuando te levantas, cuando estás en la ducha, cuando estás desayunando, ¿vale? Entonces, ese tipo de oración, de contacto, de relación continua, es lo que nos hace, yo creo, que estar más conectados con la deidad, porque hemos dicho aquí algo sin decirlo, es decir, cuántas casualidades no lo son en el día a día, que si no tenemos esa permanente conexión, esa continua, esa corriente continua con Dios, se nos pasan desapercibidas. ¿Qué es? ¿Culpa de Dios? Que a veces, ¡ay, hazme entender! ¡Oh, Señor, quiero que me muestres! ¡Señor, quiero darme cuenta! Pues seguramente no haría falta que le pidiéramos eso a Dios si tuviéramos una relación permanente, porque automáticamente las cosas caerían por su peso. A mí me gusta mucho lo que está haciendo Pablo, porque Pablo les está
hoy diríamos empoderando, pero ¿qué tenían aquellos cristianos que se suman a aquella comunidad de Éfeso o de Asia o del mundo griego que les faltaba? ¿Qué tenían aquellos que, por ejemplo, hoy nos pasa a nosotros algo parecido? Decimos, somos cristianos, lo decimos casi, nos cuesta que nos salga en el día a día, en nuestro entorno, con nuestros compañeros de trabajo, de allí donde estamos estudiando, donde nos estamos relacionando. No es fácil que alguien diga, pues yo soy cristiano, o yo tengo esta fe, o a mí me pasa esto, o tengo esta inquietud, ¿no? A no ser que sea una cosa muy segura en un entorno que pensamos que es de mucho cuidado, no nos atrevemos a mostrarnos abiertamente. Y aquí Pablo está metiéndole un chute de esa energía diciendo, pero si habéis sido elegidos por Dios antes, si vosotros tenéis a disposición al Dios del cielo que hizo esto con el Mesías, no podemos quedarnos quietos o agachar la cabeza. Pueden surgir preguntas al hilo de esto y relacionado con la temática de la lección que a lo mejor tendríamos que reflexionar, ¿no? ¿Realmente soy consciente del poder del Espíritu Santo en mi vida? No. Porque Pablo en Efesios nos dice, tenéis que reconectaros, tenéis que orar sin cesar, tenéis que cambiar de vida, tenéis que sentir el poder del Espíritu Santo en vuestra vida. Sí. ¿De verdad cuando decimos el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estoy diciendo eso? O sea, ¿realmente estoy pensando eso? Soy consciente de, y hay discusión, que sería un debate para abrirlo y para no acabar nunca, sobre lo que supone realmente el Espíritu Santo y cuánto deberíamos hablar del Espíritu Santo y bueno, cuán perceptible debería ser en nuestra vida diaria. Resulta que Pablo le está diciendo a los efesios, si te dice a ti, a mí, tienes que ser consciente de que el Espíritu Santo está contigo. Tienes que ser consciente de que Jesús ha resucitado y has sido, comillas, empoderado, está a la diestra del Padre y está ministrando allí por ti. ¿Somos conscientes de esto? ¿Y esto realmente da poder a mi vida o no lo da? Porque si no soy capaz de actualizarlo en mi vida, son textos y ya está. Textos muy amables, estupendos, que seguramente a ellos les sirvieron, pero ¿y a mí? ¿Para qué me sirven hoy? ¿Verdad? ¿Cómo lo actualizo? Pues yo creo que es la pregunta del millón, Esther. Es la pregunta, al final, es una pregunta que va más allá y que es, ¿creo en Dios? ¿De verdad creo lo que dice la Biblia? ¿De verdad creo que todo lo puedo en Cristo? ¿De verdad creo que tengo una fuente de poder ilimitado a mi alcance, a mi disposición? ¿De verdad creo que todo lo que pone en la Biblia sucedió, que se abrió un mar rojo, que Jesús resucitó, que va a venir otra vez? O vivo diciendo que creo, pero en realidad mi actitud, mis acciones no dicen lo mismo. Y yo creo que va por ahí un poco el tema. Es si creo, si de verdad sé que hay ese poder disponible, pues a por él. Y yo creo que este discurso de Pablo es muy pertinente viniendo de donde viene. Quiero insistir en ello, que viene desde la cárcel. Está hablando de poder desde la cárcel. Está hablando de poder desde la derrota, me vais a permitir. A ojos humanos, eres un anciano que está en una cárcel, que está derrotado. El sistema le ha cazado, el sistema le tiene entre rejas. Y sin embargo, nos habla de poder. ¿Qué poder estamos buscando nosotros? ¿A qué poder aspiramos? Pues es el poder que emana de la cruz. Pero si la cruz fuera por sí sola, se quedaría corta. La cruz por sí sola no puede explicar nuestra fe. ¿Dónde nos lleva Pablo? A una cruz vacía. Es decir, a una tumba vacía. Aquí de la cuestión donde Pablo al final quiere llevar a aquella gente, y yo creo que a nosotros también, es a mirar al Cristo resucitado. Es decir, ese plan que comentábamos al principio, esa ganas que tenía Dios de reconciliación, se cumple cuando vemos que Jesús ha vencido todo lo que hacía separación entre el hombre y Dios. Y cuando eso se cumple en un Mesías que resucita, que ha cumplido todos los requisitos de la ley, toda la pedagogía, y que ahora mismo está vivo. Eso estar vivo es lo que transforma, es lo que cambia en absoluto la concepción. Que estamos hablando de un Dios que pasó por ese trance de la cruz, de sustitución, de que ahí tenía que estar colgado yo,
y que sin embargo está vivo. Y eso yo creo que era una sacudida para todo el momento, y sigue siéndolo para hoy, en el que lo más fácil es negarlo, decir, eso es un cuento, ¿no? Eso es una fábula. Hoy día vamos con eso, con el mensaje de un Cristo vivo, y bueno, como poco sacan una sonrisa, ¿no? Y poco más, ¿no? Sin embargo, Pablo nos hace una secuencia en Efesios que es la necesaria, y la lección de escuela sabática la repasaba, ¿no? Por una parte, Jesús resucita, es decir, el poder de Dios se experimenta hasta el punto incluso de hacerle volver de la muerte. Luego le exalta en el trono de Dios, nos lo recuerda también en el capítulo 3. Después, todas las cosas están subordinadas a Cristo, todas. Recordamos también que formó parte de la creación, lógicamente, es creador a sí mismo. Y luego, que es una parte muy importante, Cristo es entregado a la Iglesia como su cabeza. Es decir, nosotros, como Iglesia, como miembros de la Iglesia, también somos depositarios de ese poder, con lo cual tenemos que apropiarnos de él y tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y yo cómo puedo hacer efectivamente que esa Iglesia sea poderosa y sea exitosa? Tengo que empezar por experimentar el poder de Dios en mi propia vida. Y fijaos que el capítulo 3 de Efesios termina con un par de versículos que un poco resumen lo que estamos comentando, pero que también abren la puerta, ¿no?, a seguir reflexionando sobre esto. Porque Pablo les dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Luego dice, a él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Fijémonos, es que lo resume de una forma absolutamente brillante. ¿Quién es poderoso? Aquel, con mayúsculas, para hacer todas las cosas, pero mucho más abundantemente además de lo que pedimos o pensamos. No somos conscientes siquiera del poder que hay ahí. Según el poder que actúa en nosotros, ese poder está en nosotros, puede actuar de hecho en nosotros. Y a él va a ser la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. Es curioso cómo lo resume todo y cómo realmente lo sitúa. ¿Soy depositaria de ese poder y puedo serlo? Definitivamente sí. Entonces, ¿por qué? Me da la sensación de que no tengo poder. O porque a veces, ¿verdad?, oro como si fuera una letanía en vez de orar, sintiendo que efectivamente eso puede ser una realidad en mi vida. ¿Cómo arreglamos esto? Pues mira, yo te voy a responder a la pregunta que he estado guardando, a la respuesta a la pregunta que tú me decías al principio. ¿De qué poder, para qué utilizamos eso? Pues ¿cómo podemos utilizar esta herramienta? La propia palabra de Dios tiene para mí la respuesta en muchos versículos, pero a mí me vale el versículo de Proverbios 16:32 cuando dice, más vale vencerse uno mismo que conquistar una ciudad. Es decir, esto va de transformarse. Esto va de transformarse uno mismo. Ese poder no va de hacer una empresa que sea multimillonaria. Esto no va de transformar nuestra sociedad, que sí, pero no es lo primero. Dios lo que quiere es transformar tu corazón. Quiere transformarte a ti, porque lo que quiere es salvarte a ti, no quiere salvar un proyecto, no quiere salvar una iglesia determinada en el sentido de una institución, no quiere salvar, no sé si me hago explicar, quiere salvarte a ti y a mí. Entonces, a ti aquí nos quiere en el cielo, nos quiere de una manera. Entonces, a eso Pablo recurre, y me parece muy interesante porque Pablo es revolucionario. Cuando alguien tilda enseguida a Pablo de reaccionario, pues, se le ponen muchas etiquetas. Es difícil entender que en una sociedad tan cuadriculada, tan rígida como era la romana, donde uno nacía patricio, o nacía noble, o nacía privilegiado, y tenías todos los vestidos de seda, pero si nacías, no eras de esa estirpe, estabas rodeado de trapos, es decir, eras un esclavo y no podías aspirar a nada más, es decir, además eras una cosa, no tenías derecho a nada, es decir, podían usarte para lo que quisieran, a efectos sexuales, a efectos de trabajo, a efectos... podían, y de hecho lo hacían, los romanos, el mundo griego, usaban a las personas y no pasaba nada, y nadie reclamaba ni nadie podía quejarse. Cuando Pablo llega y dice, todos somos, da igual el origen, da igual tu escala social, da igual,
eso, imagínate en la cabeza de un esclavo o alguien que ha nacido y desde pequeño le han dicho, tú eres así, te vas a morir así, y además no tienes derecho a nada. Cuando alguien le dice, eres heredero del Dios Altísimo, aquello debería hacer plop en la cabeza y diciendo, ¿qué? ¿Yo tengo derecho a sentarme al lado de, a mirar a la cara a ese patricio? Y Pablo dice, sí, tiene derecho, porque Dios lo quiere así, nos ha hecho iguales. Y cuando dice en su declaración, no hay ni hebreo, ni judío, nos está elevando a todos a la misma posición. Y eso tiene que ver mucho con ese tipo de cristiano eclesial, jerárquico, donde aquí nos está poniendo a todos a la misma altura. También es muy curioso, es decir, cuando dice Jesús es la cabeza, es que es la cabeza y la iglesia vamos todos detrás. Y lo que está haciendo Pablo es decir, si acaso hay diferentes funciones, pero no hay diferentes privilegios, porque tú has sido elegido para ser el pastor fulanico que tienes más que yo, o debemos rendirte pleitesía. No, aquí repartimos las funciones, es más, lo ideal es que las vayamos rotando y para que todos sepamos un poco lo que implica estar haciendo este año o tal, esta función, lo que sea, pues el follón y las preocupaciones que eso conlleva para que todos nos apoyemos. Pero aquí nadie mira por encima a nadie. Y a mí me parece todo este mensaje, toda esta filosofía, todo esto, en ese mundo además supersticioso, en el que la gente por menos enseguida, no, tienes que hacer esto, cuidado, lleno de miedo, lleno de ideas peligrosas. Me parece que Pablo aquí está metiendo una carga de profundidad a todo el sistema aquel que todavía retumba en nuestros oídos. Y nos está dando la pauta, están ya con la historia de los niños en la capilla, de manera que vamos a ir concluyendo. Pero nos da la pauta también de cómo hacer las cosas para cambiar de vida. La lucha más complicada a la que aludías antes en Proverbios tiene la solución que también nos da Pablo en Efesios, a partir del versículo 14-15 del capítulo 3, porque dice que él ora y ora delante de Jesús para que ese Jesús que tiene el poder nos dé a todos, lo voy a parafrasear, conforme a las riquezas de su gloria, que podamos ser vigorizados, cada uno de nosotros, con poder en el hombre interior por medio de su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por medio de la fe en el corazón de cada uno de nosotros, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios que sobrepasa todo conocimiento, para que seamos llenados de toda la plenitud de Él. ¿Qué quiere decir? Tenemos a nuestro alcance poder suficiente para cambiar de vida, para ser personas diferentes. Por cierto, parte de ese poder se materializa en la forma en la que nos relacionamos los unos con los otros. Antes hablábamos de cómo nos hablamos y de cómo le hablamos a los demás, ¿verdad? Y cómo manifestamos lo que pensamos y lo que sentimos. Pues si el poder de Dios reside en nosotros, sinceramente vamos a ser gente diferente. Y debería manifestarse también en la manera en la que nos relacionamos con los demás y les amamos. Pablo nos enseñó cosas muy interesantes con respecto a cómo relacionarnos los unos con los otros. ¿Cuánto oramos por los demás? ¿Cuánto deseamos realmente su bienestar? ¿Cuánto deseamos del poder del Espíritu Santo para quienes están a nuestro alrededor? Pues a lo mejor sería una pregunta también a plantearnos esta semana, después de haber leído todo esto, también en Efesios. ¿Qué tipo también de ser humano soy? ¿Qué puedo dar a los demás? ¿Y cómo puedo transmitir también eso en lo que he creído? Yo hablo de un Dios y de un Jesucristo vivo, resucitado. Hablo del poder de Dios y quiero que ese poder se manifieste en mi vida. Son preguntas que yo me quiero hacer para concluir mi reflexión también de la escuela sabática de esta semana. Rápidamente, José, ¿alguna palabra final? Que busquemos ese poder, que lo tenemos a nuestra disposición y que no tiene nada que ver con el poder que nos ofrece el mundo. El poder que nos ofrece el mundo, para empezar, es un poder pasajero y es un poder que puede poco. Me vais a permitir este juego de palabras, mientras que Cristo es todopoderoso. Pues gracias. Terminamos aquí la Escuela de Biblia y le damos paso ya al sermón con nuestro hermano Casildo, que luego estará con nosotros en la zona mixta.